refrigerado o congelado. Bueno, básicamente lo que vamos a ver va a ser la evaluación reproductiva básica del padrillo, la evaluación reproductiva básica de la yegua, para que estén aptos o para darles el apto para que la yegua sea inseminada y que para el padrillo sea utilizado para inseminar o para servicio, y de qué forma deberíamos manejar el ciclo estral para lograr preñar, por inseminación o por servicio. Entonces, bueno, para empezar, todos los aspectos son importantes, tanto la yegua como el padrillo, como nosotros mismos, como el operador, todos tenemos un efecto sobre la eficiencia del sistema y sobre los resultados que podamos obtener. Pero el padrillo es un punto un poco más sensible, porque en general, sobre todo en los programas, en los ARAS y en los programas donde se utiliza servicio natural, se tiene un solo padrillo o con suerte dos. Entonces siempre es importante tenerlos cortitos y estar atentos al estado reproductivo de los padrillos para no llevarnos una sorpresa al inicio de la temporada. Lo mismo podemos decir del semen, si inseminamos con semen refrigerado o con semen congelado. La diferencia es que nosotros ya no tenemos control sobre eso. O sea, cuando recibimos semen para inseminar una yegua de un padrillo que no es nuestro, recibimos el semen y punto, y estamos a la merced del que lo procesó, y que lo haya hecho bien, y obtener un buen producto, digamos. Pero eso también vamos a charlar después. Supongamos que este padrillo es nuestro y que tenemos que empezar la temporada reproductiva, ya sea para un ARAS, supongamos un ARAS pura sangre de carrera, en donde tenemos que hacer sí o sí servicio dirigido, o para un centro de embriones, en el que tenemos los padrillos en el lugar y se insemina con semen fresco. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es poner el padrillo en DSO. ¿Qué es DSO? Es el Daily Spermatic Output, o sea, es la cantidad de semen que produce el padrillo y que efectivamente eyacula, que corresponde aproximadamente al 70% de la producción total de semen. Ahí después les voy a contar un poquito cómo se hace eso. Otra cosa que deberíamos hacer en la evaluación reproductiva es identificar si es que hay cambios en la fertilidad, sobre todo de una temporada a la otra. Determinar cuántas yeguas puede servir nuestro padrillo en referencia a la fertilidad. Y no menor en un examen precompra, ¿sí? Muchas veces esto aplica tanto para los padrillos que se compran como reproductores, como también el caso de un caballo que se compre para deporte, o sea, con fines deportivos, pero nunca hay que dejar de lado el examen reproductivo también, porque si ese padrillo tiene un buen desempeño, probablemente después nos pueda servir como reproductor, y está bueno hacer este análisis al mismo momento que lo compramos para saber si va a servir o no y si tiene algún problema, y eso puede llegar a influir en nuestra decisión de compra. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el examen reproductivo? Yo recién les hablé del DSO, del Daily Spermatic Output. Eso, ¿para qué yo lo quiero buscar? ¿Para qué quiero poner el padrillo en DSO? Para que esté en su meseta de producción espermática, ¿sí? Sobre todo si el análisis lo hago al comienzo de la temporada, cuando todavía el padrillo no sirvió ninguna yegua, entonces su producción espermática está subiendo, ¿sí? El padrillo no es como la yegua que entra en un estado de latencia, digamos, o de aciclicidad durante el invierno, sino que sigue produciendo espermatozoides, pero baja la producción y además durante el invierno no sirve yeguas. Entonces, en el caso del padrillo, hay que, al principio de la temporada, colectarle varias veces para lograr que se estabilice en su producción espermática. ¿Cómo lo podemos lograr? Colectando semen diariamente por una semana o 10 días, o si queremos hacerlo más rápido, hacer entre 7 y 10 colecciones en un par de días, en 2 o 3 días, o sea, varias colecciones al día. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está en DSO? Porque vamos a ver que se mantienen los parámetros espermáticos en las últimas colecciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta también en el análisis o en el examen reproductivo? La historia reproductiva del padrillo, si es que la tiene. Realizar un examen físico completo. Realizar palpación y ecografía testicular, y esto no es solo para cuando compramos un padrillo, sino para nuestro propio padrillo, todas las temporadas. Realizar ecografía de las glándulas anexas, lo mismo, todas las temporadas. Determinar
la libido del padrillo, que eso lo vamos a hacer cuando hagamos este análisis al momento de la colección y evaluación seminal, que es lo último que vamos a hacer como parte de este proceso de examen reproductivo. Entonces, simplemente para recordarles cómo están ubicados los testículos, y la palpación debe hacerse, puede hacerse, digamos, con un guante simplemente, aproximando con mucho cuidado el padrillo, y el tono que debe tener un testículo normal es de un bíceps en semiflexión, ¿sí? Va a depender del bíceps, pero en general no es ni duro ni blandito. Eso nos va a dar un parámetro, podemos tomar las medidas del testículo también, el largo, el ancho y el alto, y eso también, mediante una fórmula, nos puede servir para calcular la producción espermática, y después hacer una ecografía de ambos testículos, ¿sí? Se palpan y se miden los dos testículos y después se ecografían los dos. Ahí les pongo algunas imágenes de ecografía del parénquima testicular, del cordón espermático. Esto está bueno hacerlo siempre y hacerlo sistemáticamente, también para conocer qué es lo normal, ¿sí? Para acostumbrarnos a las imágenes ecográficas normales, para que cuando tengamos un problema o una anormalidad, tengamos el ojo hecho y podamos darnos cuenta de que hay algo que no está bien, ¿sí? Lo mismo con las glándulas accesorias. Fíjense acá, las primeras que aparecen, esto es el recto, las primeras que aparecen son las uretrales, que son dos, están una a cada lado, la próstata, las ampollas del deferente y las vesículas seminales o las glándulas vesiculares. Acá en las imágenes, vamos a ir por orden, estas son las uretrales. Si el padrillo antes de realizar la ecografía lo retajeamos, puede ser que veamos contenido adentro de las glándulas y que veamos una diferencia entre el padrillo a la ecografía cuando fue retajeado y cuando no. La próstata, estas son las ampollas del deferente. Para ver esta imagen así de dos redondelitos, digamos, de las ampollas del deferente, el transductor se tiene que poner transversal a las ampollas. Si nosotros lo ponemos longitudinal, vamos a ver una imagen longitudinal, ¿sí? Esta imagen es un poco peligrosa. Cuando tenemos que hacer una ecografía transrectal a un padrillo, primero, siempre tenemos que hacerlo en una manga ginecológica, y lo ideal es empezar acostumbrando al padrillo a entrar en la manga y al procedimiento. A lo mejor la primera vez que lo metemos solamente va a pasar por la manga, al segundo día le vamos a poder cerrar la puerta, al tercer día a lo mejor lo vamos a poder sacarle un poquito de materia fecal, y así acostumbrándolo para poder hacer este procedimiento sin riesgos, tanto para nosotros como para el padrillo, ¿sí? Ustedes saben que el caballo es sensible, digamos, el recto, fácilmente se puede romper y lacerar, entonces esto es una cosa que tenemos que tener en consideración. Es una maniobra que sirve, que nos da un dato importante para evaluar reproductivamente el padrillo, pero hay que hacerla con mucho cuidado. También se le puede dar Buscopan al padrillo, escopolamina, para relajar un poco el recto y que no haga tanta fuerza. Bueno, para colectar semen, no me quiero extender mucho, hay muchas cosas para contar de estos temas, pero no me quiero extender mucho. Si después les quedan algunas dudas de las cosas que vamos hablando, lo charlamos al final o después lo hablamos en privado. Pero para colectar semen, básicamente lo que podemos usar es un maniquí, que es lo que se ve acá en la imagen, o una yegua en estro. Siempre es más seguro el maniquí para la yegua y para el padrillo y para nosotros, colectar con un maniquí. Acá lo que está haciendo el señor es envolver el maniquí con papel film para prevenir que se contamine el pene del padrillo con lo que puede estar en el maniquí o que se ensucie el maniquí. Fíjense que en esta imagen hay una yegua en estro que se pone en una manguita alejada del maniquí, para que el padrillo cuando venga se estimule y salte el maniquí. Y en la imagen de abajo lo que vemos es a un operador lavando el pene del padrillo. ¿Con qué se lava? Puede ser con agua común de la canilla, siempre y cuando sepamos que es de una fuente segura, que no esté contaminada el agua. En los lugares, digamos, cercanos a la ciudad en general no hay problema, pero en muchos lugares el agua que se usa es de pozo y por ahí puede estar contaminada. Entonces, bueno, si no estamos seguros de qué tan buena es el agua, podemos usar Ringer lactato
o solución fisiológica para lavar el pene. Se lava, después se seca con papel. Este procedimiento también nos puede servir para fijarnos y observar que el pene no tenga ninguna lesión en este paso, digamos, del procedimiento. Una vez que tenemos eso listo, vamos a colectar semen. Yo acá les puse una vagina, que es la vagina de tipo Missouri, que es una de las más comunes, la que más se utiliza comúnmente. Esta es la de Colorado. Esta lo que tiene que es de látex, es blandita, es flexible, y bueno, el pene del padrillo ingresa por acá, y el semen se deposita en una bolsita al final de la vagina. Una vez que obtenemos la muestra, que colectamos el semen, que tenemos la muestra, yo señalo con el dedo en la pantalla, que tenemos la muestra acá en la bolsita, siempre es indicado ponerle a la bolsita un cobertor encima para cubrirlo de la luz y de la temperatura. Una vez que tenemos la muestra, nos vamos a ir al laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Digo laboratorio, pero para esto no hace falta un laboratorio de alta tecnología. Esto se puede hacer a campo sin problema. Simplemente con un microscopio, una platina térmica, algunas cositas, podemos hacer esta evaluación sin más. La evaluación básicamente tiene dos partes: una evaluación macroscópica, en donde vamos a ver la calidad del semen, el aspecto, el volumen, tiene que ser blanco lechoso. Al volumen lo podemos medir con unos vasitos de estos de vidrio que vienen graduados, y al pH lo podemos medir con un pHímetro si tenemos, o con las cintitas estas reactivas. Y después vamos a la evaluación microscópica, en la que vamos a ver básicamente motilidad, concentración, y ojalá podamos hacer morfología. Pruebas funcionales a campo no son muy fáciles de hacer, pero algunas básicas pueden llegar a hacerse, y tomar una muestra para cultivo del semen, ¿sí? Si vamos a tomar una muestra para cultivo, si estamos sospechando de que el padrillo puede tener alguna infección, las muestras para cultivo son 5. La fosa del glande, pene, uretra pre-eyaculación, uretra post-eyaculación, semen y prepucio, ¿sí? Esas son todas las muestras que se toman. Entonces, una vez que, por supuesto que la última muestra, que es la de semen, se toma acá, y todas las otras se toman durante el procedimiento de la colección de semen. Todo este periodo de evaluación tiene que tener un tiempo finito, o sea, tenemos que hacerlo a conciencia, pero medianamente rápido, porque mientras más tiempo demoremos en hacer todas estas evaluaciones, ustedes piensen que el semen va muriendo, ¿sí? Va bajando la calidad. Entonces, esta evaluación tiene que hacerse medianamente rápido para obtener un buen resultado. Si estamos haciendo la evaluación solamente para determinar la calidad espermática del padrillo, no hay mayor problema, pero si estamos haciendo esto para utilizar el semen para inseminar, bueno, no es menor, que hay que hacerlo en un tiempo corto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Qué es el dato que nosotros necesitamos obtener? Número de espermatozoides normales con motilidad progresiva por eyaculado. Ese valor lo que nos va a dar es el dato de cuántas yeguas puedo inseminar con mi padrillo, o cuántas yeguas es capaz de preñar por servicio natural. Bueno, si este resultado nos da bien, perfecto. Si nos da un número dentro de los parámetros normales que nosotros esperamos para un padrillo, perfecto. Pero ¿qué pasa si esto nos da mal? O sea, si este número no nos da dentro de los parámetros normales. ¿Podemos hacer algo para mejorar la calidad del semen? Si estamos trabajando con la raza pura sangre de carrera, no hay mucho que se pueda hacer. Ustedes saben que no se acepta ninguna biotecnología reproductiva, o sea que no se puede hacer nada. La única forma de preñar una yegua pura sangre es por servicio natural, a mano dirigido. Lo que sí se puede llegar a hacer con las yeguas pura sangre, si tenemos un padrillo con mala calidad espermática, dependiendo del problema que tenga el padrillo, es tratar de dar servicio lo más cercano a la ovulación posible. Y también, si tenemos un problema de infección en el padrillo, tal vez, que por más que lo podamos tratar al padrillo en sí, se puede utilizar una técnica que se llama técnica de contaminación mínima, que es colocar semen extender por infusión en el útero de la yegua antes del servicio. Entonces, de esa forma es como hacer una trampita y ponerle semen extender al semen sin inseminar. Ahora les voy a contar un poco cuáles son algunos de los métodos que se pueden utilizar para mejorar la calidad del semen.
Esto es en el caso de padrillos con los que se pueda colectar para inseminar, ¿sí? Ya sea con semen fresco o con semen congelado. Una de las cosas más comunes, una de las primeras técnicas que uno utiliza cuando tiene un problema o cuando tiene que utilizar el semen para refrigerar es diluirlo. Lo otro que se puede hacer es remover el plasma seminal y concentrar los espermatozoides. Eso se puede hacer por centrifugación, por filtración, o por colección fraccionada, que no se los puse en la presentación porque si no íbamos a estar hasta las 8 de la noche hablando, pero lo mismo, si quedan cosas ahí en el tintero, después las charlamos. Otro método para mejorar la calidad es la selección espermática, que eso se puede hacer mediante gradientes de densidad, que son, por ejemplo, el Equipure, el SwimUp o las nanopartículas magnéticas. Con respecto a los diluyentes, ¿qué son? Son sustancias capaces de neutralizar los productos tóxicos producidos por el espermatozoide. Hay muchos tipos distintos de diluyentes, digamos, en cuanto a su composición, pero en general una de las características principales de los diluyentes es proteger al semen durante la criopreservación, o sea, por debajo de los 20 grados. Y al poder tener la posibilidad de adicionarle antibióticos al semen extender, también puede funcionar en el caso de padrillos que tengan alguna infección. Acá les pongo algunos de los semen extender que existen, hay muchísimos. Los más comunes son los que son a base de leche descremada, como el Kenny. El INRA 96, que es a base de caseinato de sodio, también es muy utilizado. El Ezetamixin, que es a base de leche descremada también. Y últimamente se han hecho muy famosos estos, que son los que tienen caseinatos y colesterol, que tienen ciclodextrinas cargadas con colesterol, los producen en Brasil, en la gente de Botucatu. Y la función de estos diluyentes nuevos, al traer estas ciclodextrinas cargadas en colesterol, es que en teoría aportan al espermatozoide mayores concentraciones de colesterol que afectaría o digamos, iría a colaborar con la proporción de colesterol en la membrana plasmática, en la relación entre colesterol y fosfolípidos, aumentando la concentración de colesterol y de esa forma mejorando la fluidez de la membrana plasmática en este paso de la criopreservación que es tan crítico para el espermatozoide entre los 9 y los 19 grados, en el descenso de temperatura, en donde la membrana cambia de líquida a gel y ahí es donde se pueden llegar a lastimar los espermatozoides de una manera. Entonces estos diluyentes fueron pensados con esa finalidad. Todavía no hay muchos resultados muy concluyentes, pero para los padrillos que son bad coolers, se llama, que son padrillos como malos congeladores o malos enfriadores, o sea que no se bancan en el proceso de criopreservación, tienen buenos resultados con estos tipos de diluyentes. Bueno, para remover el plasma seminal y concentrar el eyaculado mediante centrifugación, no nos hace falta mucho, lo podemos hacer a campo sin problema, lo único que nos hace falta es una centrífuga y los medios. Y para hacer la centrifugación, básicamente lo que necesitamos es diluir el semen 1 en 1, o sea, la misma proporción de semen que de diluyente, elegir uno de los diluyentes de los que charlamos recién y hacer la dilución 1 en 1. En general, hago un paréntesis, en cuanto a los diluyentes, para saber cuál elegir, eso no es que hay uno mejor que otro, sino que hay ciertos diluyentes que se adaptan mejor para ciertos padrillos. Entonces, lo ideal sería que cuando vamos a elegir un diluyente para un padrillo, sobre todo si es un padrillo nuestro, que está en nuestro programa, que vamos a inseminar con él, o que vamos a mandar semen refrigerado o congelar semen con nuestro padrillo, lo ideal es hacer una prueba de diluyentes, o sea, agarrar 4 o 5 diluyentes y probar con alícuotas del semen y probar con cuál de los diluyentes funciona mejor y tenemos mejores parámetros después de la dilución. Entonces, para la centrifugación, diluir 1 en 1, se utilizan los tubos de centrífuga tipo Falcon, se centrifuga durante 10 a 12 minutos a 400 o 600 G, que es aproximadamente entre 1500 y 2200 revoluciones. Eso para saber a cuántas revoluciones corresponden los G, hay una tablita, porque tiene que ver con el diámetro entre el rotor y la punta del tubo, o sea que no es exacto este número que les doy, sino que siempre se tienen que fijar.
a cuántos G corresponden los centrífugas que ustedes tienen. Y bueno, una vez que pasó este tiempo de 10 minutos, se saca el tubo de la centrífuga. Esto tiene que hacerse rápido, ¿sí? Porque si no los espermatozoides empiezan a subir otra vez hacia arriba, y se retiran. Yo les puse alrededor de 30 mililitros, pero es aproximado eso. Uno va sacando el sobrenadante. Si ustedes ponen el tubo a contraluz, van a ver que en la base del tubo está apoyado el pellet, y uno va sacando el sobrenadante. En general sobre el pellet, que se ve bien comprimidito, sobre el pellet se ve como una nubecita blanca. Bueno, en general se saca el sobrenadante antes de la nubecita, que es donde están los espermatozoides buenos, y ese pellet se vuelve a resuspender en el mismo semen extender. ¿Qué es lo que tiene de negativo la centrifugación que les conté recién? Que durante la centrifugación, la fuerza que se hace sobre los espermatozoides para llevarlos a la base del tubo puede llegar a dañarlos, ¿sí? Durante la centrifugación. ¿Cómo se soluciona esto? Con una centrifugación con cushion. Que el cushion es como una almohadita de dioxanol, un líquido, que la función que tiene es contener a los espermatozoides durante la centrifugación para que no golpeen contra el tubo, sino contra este almohadoncito, y previene que se lastimen tanto, y tenemos un mejor resultado en viabilidad espermática post centrifugación. Podemos recuperar más espermatozoides porque al tener este colchoncito podemos centrifugar a mayores revoluciones o mayor fuerza. Entonces, por lo tanto, se recupera una mayor cantidad de espermatozoides con este método. De la misma forma que el anterior, se diluye el semen 1 en 1, se coloca 1 mililitro de este medio cushion en el fondo del tubo, y se centrifuga durante 20 minutos a 1000 G, o sea que es el doble de lo que estábamos centrifugando con el método anterior. Y después se remueve el sobrenadante, de la misma forma que con el anterior, se remueve el cushion y se resuspende el pellet. Fíjense que acá les muestro el semen. Primero se pone el semen diluido y el cushion se pone después, ¿sí? Se deposita en la base del tubo. Y esto es el tubo post-centrifugación, y fíjense que acá está el cushion, esto rojito, y acá sobre el cushion se apoyan los espermatozoides después de la centrifugación. Entonces nosotros lo que retiraríamos es todo esto. Otro método de concentración espermática es la filtración. La gente de Botucatu, de Botupharma, creó un filtro que se llama Sperm Filter, que lo que hace es separar los espermatozoides del plasma. Tiene poros de 2 micrómetros, que lo que hacen es impedir que pasen los espermatozoides por esos poros. Los espermatozoides son más grandes que 2 micras, entonces pasa solamente el plasma. Y fíjense que acá les muestro cómo es el procedimiento. Esto es el filtro, esto que sostiene en la mano es el filtro, y abajo una placa de Petri de vidrio. Entonces el semen se pone diluido también 1 en 1, se pone dentro del filtro y se van haciendo golpes sobre la placa de Petri. Se la puede poner también así a 45 grados, y después de unos 10 minutos aproximadamente de girar el filtro y golpearlo suavemente sobre la placa, vamos a lograr separar los espermatozoides del plasma seminal. Después el filtro se lava con una solución de diluyente, y eso es lo que vamos a utilizar. Bueno, acá les puse que el filtro se puede reutilizar varias veces con el mismo padrillo. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? O sea, ¿cuál es la finalidad de concentrar el semen, o de filtrarlo y separar el plasma seminal? El plasma seminal para algo está, y de hecho tiene muchas funciones positivas, como la activación de la motilidad, proteger a los espermatozoides en el tracto uterino una vez que llegan de la inflamación. O sea, tiene muchas cosas positivas, pero está visto que en padrillos que tienen baja resistencia a la criopreservación, la presencia del plasma seminal se vuelve detrimental. Entonces, está bueno retirar el plasma seminal, pero no todo. Está visto que entre un 0,6 a un 20% de permanencia de plasma seminal es beneficioso para los parámetros, digamos, seminales y de fertilidad. Bueno, ahora esto es otra cosa diferente. Ahora no vamos a
concentrar, sino lo que vamos a hacer es seleccionar espermatozoides. ¿De qué forma se puede hacer? Con los gradientes de densidad. El único que les voy a nombrar ahora, de los tres que nombré al principio, es el Equipure, porque son todos muy parecidos, salvo las nanopartículas magnéticas, que eso es algo nuevo y que no se los quiero describir porque todavía no hay un producto comercial para utilizar, pero eso se viene, toda esa tecnología se viene, así que en algún momento lo vamos a tener, pero por el momento no, así que no vale la pena ponerlo en la charla, después si quieren charlamos de eso. Pero estos son nanopartículas de sílice que permiten mejorar los parámetros de morfología, motilidad, funcionalidad, viabilidad, integridad del ADN. Básicamente lo que logramos con esto es seleccionar del eyaculado que nosotros obtuvimos solo los espermatozoides buenos, ¿sí? E inseminar con eso, y dejar los malos, o los que se están muriendo, que terminan influyendo negativamente en la dosis de semen que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento de la selección espermática por estos gradientes? Primero el semen se diluye y se centrifuga con Cushion para lograr una concentración de 1000 a 3000 millones de espermatozoides. Una vez que lo centrifugamos, sacamos el sobrenadante, nos quedamos con el pellet centrifugado y lo diluimos otra vez en un diluyente comercial con 5 mililitros. Después se colocan 5 mililitros del gradiente de densidad en un tubo y se le adicionan estos 5 mililitros del semen diluido sobre el tubo. Eso después se vuelve a centrifugar a 400 G por 20 minutos y como resultado de eso obtenemos los espermatozoides seleccionados. Entonces en la primera foto lo que van a ver, este es el gradiente, este que se ve medio transparente, y acá vamos poniendo los 5 mililitros de semen diluido, centrifugado y diluido. Se pone sobre la pared, estos no se mezclan, no deben mezclarse, entonces se va poniendo sobre la pared muy lentamente, acá es como queda, una vez que terminamos de poner el semen, y acá después de la centrifugación. Entonces fíjense que encima queda el sobrenadante, este es el gradiente, y acá en el fondo del tubo quedan los espermatozoides seleccionados. Entonces, para utilizarlos, tenemos que retirar todo este sobrenadante y resuspender ese pellet, que son estos espermatozoides seleccionados. Todos los malos quedan ahí retenidos en las partículas de sílice y en el sobrenadante. Se recupera aproximadamente el 40% de la concentración original. No sé si se los dije en los anteriores, pero con la centrifugación con Cushion se recupera el 90% y con la centrifugación convencional el 70%, pero en esos dos tenemos más recuperación, pero ahí están vivos y muertos. En este caso es el 40% de la concentración original, pero estaríamos inseminando solo con los vivos y con los mótiles, digamos, con los aptos. Así que bueno, ¿para qué nos sirve todo este cuentito? Para que nosotros sepamos que es nuestra obligación al principio de cada temporada reproductiva hacer una evaluación completa de nuestro padrillo si estamos en un programa de servicio natural, y lo mismo si estamos trabajando para refrigerar o congelar semen para enviar. Y que siempre hay algo que se puede hacer sobre el semen para mejorar la calidad, ¿sí? No conformarnos con decir, uy, este padrillo no preña bien y nunca interceder para hacer algo. Fíjense que son cosas simples, no hace falta un laboratorio de alta complejidad para lo que les conté recién, por supuesto que hay otras cosas mucho más complejas, pero para lo que les conté no hace falta mucho, hace falta un poco de plata para comprar los medios, una centrífuga y un lugar limpio en el campo donde trabajemos para poder procesar el semen. Este último método que les conté, el de la selección espermática, incluso puede utilizarse en semen congelado post-descongelación. Si tenemos una dosis de semen congelado que a la descongelación tiene mala motilidad, podemos incluso utilizar esta técnica para mejorar la calidad. Acuérdense que perdemos mucho de la concentración, por lo tanto, bueno, tenemos que tener más pajuelas de la dosis original para llegar a una dosis inseminante. Bueno, vamos a la evaluación reproductiva de la yegua, ¿sí? Y el manejo del ciclo estral. Empezando de lo más simple
a lo más complejo, y desde afuera hacia adentro, lo primero que deberíamos evaluar en una yegua es la vulva. La yegua tiene 3 barreras que protegen al útero. Una son los labios vulvares, la otra es el esfínter vestíbulo-vaginal y la otra es el cérvix. Entonces siempre es importante controlar la integridad de esas 3 barreras. La vulva primero, 2 cosas. Los labios vulvares tienen que coaptar perfectamente, tienen que ser elásticos y coaptar, o sea, cerrarse perfectamente. Y después tenemos que evaluar la posición y la angulación de la vulva. ¿Cómo evaluamos la posición? Palpando el piso de la pelvis, que ahí lo ven. Con el dedo se palpa perfectamente, y en una vulva normal el 25% tiene que estar por encima y el 75% por debajo del piso de la pelvis. Y después la angulación con respecto al piso. En este caso, esta vulva no la estamos viendo de perfil, pero tiene una angulación correcta, que no sería el caso de esta vulva que se ve a la derecha, que es una vulva de una yegua vieja, multípara, flaca, pobre, tiene todo. Entonces eso hace que también el hecho de que esté flaca hace que se incline hacia atrás la vulva y que cambie la angulación, y se haga mayor el ángulo con respecto al piso, y eso predispone a que cuando la yegua defeca, la materia fecal caiga en la vulva e ingrese al vestíbulo y por ende a la vagina y pueda contaminar el útero. Otra cosa que tiene esta vulva de malo es que, fíjense, no sé si se ve muy bien, pero los bordes no coaptan perfectamente, ven que hay como un agujerito ahí, y eso es porque esta es una yegua, les dije, multípara, y es una yegua pura sangre de carrera. Entonces ella paría todos los años, y todos los años se le hacía una Kaslik, porque tenía una mala conformación vulvar, y la Kaslik, al reavivar los bordes, se va comiendo a la vulva, entonces cada vez tenemos menos tejido elástico, y bueno, entonces esa es una vulva de mala conformación, y eso es una cosa que tendríamos que tener a consideración. Si yo tuviera que darle servicio a esta yegua o inseminarla, si en la primera aproximación que tengo veo este escenario, lo más probable es que por lo menos le haga una Kaslik muy chiquitita acá arriba para cerrar un poco antes de inseminar y antes de servir, teniendo en consideración que me entre el brazo, como para yo poder inseminar después, sin romper la Kaslik que hice, y después del servicio de la inseminación cerrarla por completo. Pero en mi opinión, o por lo menos lo que yo haría, es no dar servicio a esta yegua sin hacerle mínimo una Kaslik chiquitita durante el estro, porque esta vulva así succiona aire, entra materia fecal, entonces es muy probable que la yegua se contamine durante el servicio o durante la inseminación. La otra barrera es el esfínter vestíbulo-vaginal. El esfínter vestíbulo-vaginal lo podemos ver perfectamente cuando separamos los labios vulvares, se ve como un tejido rosadito, y el esfínter está por detrás de la uretra, ¿sí? Entonces previene el ingreso de orina, cuando la yegua orina, hacia la vagina propiamente dicha. ¿En qué casos podemos no tener esfínter vestíbulo-vaginal? Que sería el caso de esta yegua, en una yegua que haya tenido un parto distóxico, por ejemplo. Entonces se lesiona ese esfínter y pierde la capacidad de cerrarse completamente. Y por último, lo que tenemos que evaluar es el cérvix, y lo podemos evaluar de 2 formas, por observándolo, por vaginoscopía o con un espéculo, y por palpación. Este es un vaginoscopio, que es un tubito, que puede ser de metal o de plástico o de papel, digamos, con cartón recubierto con papel metálico, o de PVC. El mío, el que tengo hecho yo, es casero de PVC. Y lo que hacemos es observar a través del vaginoscopio con una fuente de luz, y se ve el fondo de vagina y el cérvix, y evaluar el estado, ¿sí? Si está cerrado o abierto, si se ve líquido en el fondo de vagina, si se ve orina, si se ve contenido purulento. Estas también son imágenes del cérvix, solamente que son con un espéculo trivalvo. El espéculo es mucho mejor que el vaginoscopio, pero también es mucho más caro. Así que bueno, pero fíjense que nos da una imagen mucho más grande. Y ahí lo que se ve, el fondo de vagina, fíjense que acá se ve líquido, el cérvix abierto. En este caso no se ve mucho porque se ve que la yegua justo estaba haciendo fuerza en ese momento y contrajo las paredes, entonces no se llega a ver el cérvix, pero sí se ve en la base del espéculo un contenido purulento. Esta era una yegua del laboratorio de producción equina de Río Cuarto, donde trabajábamos,
trabajé yo, que les habíamos puesto unos dispositivos de progesterona intravaginales para sincronizarlas para un curso, y bueno, esto fue en respuesta cuando sacamos los dispositivos, tenían un poquito de inflamación. Y en este caso lo que se ve ahí es orina. Entonces todas estas cosas nos dan datos, o nos deberían dar datos, de qué tan apta está esa yegua para comenzar con el servicio o con la inseminación. Y si tengo que hacer algún procedimiento antes de inseminarla, o sea, tratarla de alguna forma antes de inseminarla, para que tenga las máximas posibilidades de preñarse. Si, olvídense que yo les conté que esto era por un dispositivo intravaginal. Si yo hago una revisación de esta yegua y veo que tiene contenido purulento en la vagina y tal vez saliendo del cervix, y eso asociado a tal vez una palpación del cervix que me diga que hay alguna laceración, bueno, probablemente tenga otros planes para esa yegua que no sea servirla de primera o inseminarla de primera, sino primero hacer una evaluación más profunda, posiblemente un cultivo, y después endometrial, y después ver si la sirvo o no. La palpación del cervix se hace con un guante estéril, y se pone el dedo gordo en la apertura del cervix y con el dedo índice se va girando todo alrededor del cervix para palpar el grosor del mismo. Las anormalidades que podemos encontrar son zonas más finas, que puede ser que sean a causa de una laceración, que tal vez por la observación directa no se vean, pero sí mediante la palpación. Bueno, continuando con el proceso de evaluación reproductiva, lo siguiente que deberíamos hacer es una ecografía del útero y de los ovarios. Lo primero que deberíamos determinar es si esa yegua está preñada o está vacía. Si es una yegua de un sistema donde nosotros trabajamos, a lo mejor esa pregunta no la tenemos, pero si es una yegua nueva, que es de un cliente nuevo y la vamos a revisar, nunca está de más fijarse si está preñada o no. Nunca falta el padrillo travieso que se salta el alambrado y la sirve. Entonces, en primer medida, determinar si está preñada o no. Si está vacía, determinar si está en estado ovulatorio o anovulatorio, sobre todo al principio de la temporada, y si está ovulatoria, determinar si está en estro o en diestro. Y evaluar las características del útero, si tiene fluido, si tiene edema. Y acá les pongo la opción de hacer cultivo y citología, y les pongo la pregunta de si se hace siempre o no. Bueno, si estamos trabajando con una yegua por primera vez y no la conocemos, y es una yegua multípara, y tal vez es una yegua vieja, nunca está de más empezar este procedimiento de inseminación, sobre todo si inseminamos con semen refrigerado o si inseminamos con semen congelado, que siempre son más caros. Nunca está de más empezar con un cultivo endometrial negativo, o sea, sabiendo que empecé con un útero limpio. En muchos casos, cuando se inseminan yeguas, si se insemina una yegua virgen, por ahí no hace falta hacer esto, porque si estamos seguros de que la yegua es virgen, no debería por qué tener una infección uterina, pero en cualquiera de los otros casos no está mal. ¿Cómo podemos hacer el cultivo y la citología? Bueno, el hisopado se los pongo primero porque es lo más fácil, la verdad, es una de las cosas más baratas de hacer, pero no es la mejor técnica, nos perdemos muchos diagnósticos porque el hisopo toma muestra de una parte muy chiquitita del endometrio, entonces en muchas ocasiones no es tan sensible esta técnica. Y también tenemos la posibilidad de contaminar el hisopo tocando partes de la vagina, entonces tener unos resultados falsos positivos. Este tipo de hisopo sería el más adecuado, que son los hisopos telescópicos que se llaman, que tienen, el hisopo va por dentro de una camisa que lo protege, entonces el hisopo se saca dentro del cervix, o sea, una vez pasado el cervix, entonces en teoría el hisopo no toca otra cosa que no sea el endometrio. Y después, de mayor complejidad y mejores resultados, son el lavaje de bajo volumen, que detecta aproximadamente el 90% de los casos de endometritis, el hisopado aproximadamente un 40%, el lavaje de bajo volumen, que simplemente es meter un cierto volumen de líquido, que va a depender del tamaño del útero de la yegua, si es multípara o no, si es un útero grande o no, son más o menos 250 mililitros de Ringer lactato, se mete a través de una sonda, se hace que se toque todas las paredes del útero, masajeando, digamos, transrectalmente, se recupera ese líquido y ese líquido se cultiva.
Y después, la última, que es la biopsia, que es el gold standard, o sea, que es la muestra que uno, digamos, la más completa. ¿Por qué? Porque la biopsia toma una porción de tejido, entonces para ciertas bacterias que se acantonan en las glándulas y no se detectan por el lavaje o por el hisopado porque no están en la luz, con esta técnica las vamos a encontrar. En la biopsia no se haría la técnica para descartar que una yegua tenga endometritis o no de entrada, ¿sí? En general uno llega a la biopsia después de haber hecho un lavaje de bajo volumen y que dio negativo, y sin embargo la yegua tiene signos de endometritis subclínica, o la yegua no se preña y no sabemos por qué. También la biopsia nos puede servir para histopatología, por supuesto. Con la misma muestra podemos hacer histopatología y cultivo. Bueno, entonces, una vez que tenemos todo esto, o sea, que ya evaluamos reproductivamente a la yegua, que le damos el acto reproductivo, que sabemos que está lista para inseminar o para servir, lo que tenemos que hacer es manejar el ciclo estral, ¿sí? Después vamos a charlar un poco más de esto, pero en general los mejores resultados de preñez con cualquier tipo de semen se obtienen inseminando o sirviendo lo más cerca de la ovulación posible. Ni hablar que si estamos trabajando con un padrillo subfértil y con una yegua subfértil. Entonces no es menor manejar el ciclo estral y tener control sobre el ciclo para lograr inseminar o servir lo más cerca de la ovulación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo predecimos el momento de la ovulación? Bola de cristal yo no tengo todavía, ojalá la tuviera, tiene que ser estudiando y con un ecógrafo. Entonces, las herramientas que tengo para manejar el ciclo son la prostaglandina para inducir luteólisis y los inductores de ovulación. En el caso de sistemas que se haga servicio natural, yo les pongo acá el retajeo porque es una herramienta útil. Yo trabajo con yegua pura sangre de carrera y hago manejo ambulatorio, voy una vez a la semana al campo, entonces me sirve de mucho el retajeo. Como no tengo posibilidad de ecografiarlas todos los días, sí se retajea diariamente en el ARAS, entonces yo ya voy anotando en mi planilla los resultados del retajeo, y cuando voy al ARAS yo ya sé cuál estuvo en celo y por cuántos días, y tengo un mejor control del estado del ciclo. Bueno, con respecto a la prostaglandina, podemos usar dos tipos de prostaglandina básicamente, el Dinoprost, que es la prostaglandina F2-alfa, que es la natural, y los análogos de prostaglandina, cloprostenol o fluprostenol, ahí abajo les puse los que se consiguen acá. Y con la prostaglandina lo que buscamos es producir la luteólisis, o sea que se rompa el cuerpo lúteo y que deje de producir progesterona. Pero no tenemos que olvidar que el tamaño folicular al momento de la administración de prostaglandina afecta el tiempo de respuesta, o sea, para la ovulación. Si yo doy prostaglandina en una yegua que tiene un folículo de gran tamaño, va a ovular más rápido que una yegua que tiene un folículo de pequeño tamaño al momento de la administración de prostaglandina. Eso por un lado, que me va a hacer perder el control un poco del ciclo, sobre todo si no ecografío la yegua antes de poner la prostaglandina. Siempre hay que ecografiar la yegua, medir los folículos y decidir si doy o no la prostaglandina. Y lo otro es que se descubrió hace no mucho tiempo que el efecto del intervalo entre el tratamiento con prostaglandina y la ovulación tiene un efecto sobre la tasa de preñez y la de recuperación embrionaria. Si yo tengo un intervalo entre el tratamiento y la ovulación corto, que en realidad en general se consideran menos de 6 días entre que doy prostaglandina y ovula, se ha visto que las tasas de preñez y de recuperación embrionaria son menores. Entonces, ¿para qué les digo todo esto? Para que yo al momento de administrar la prostaglandina, si tengo un folículo de gran tamaño, fíjense acá en esta tablita que es de McHugh, que son yeguas tratadas cuartos de milla, tratadas con 250 microgramos de cloprostenol, en las yeguas que tenían un folículo de más de 35 milímetros respondían con ovulaciones tan pronto como 2 días post-tratamiento, y la mayor parte 3 días post-tratamiento. Entonces yo les contaba recién que las yeguas que tienen un intervalo de tratamiento-ovulación de menos de 6 días tienen menor tasa de preñez. Entonces yo tengo una yegua que está en diestro, o sea, tiene tono uterino, tiene un cuerpo lúteo nuevo, pero tiene un folículo de 35 milímetros, yo tengo que saber que si le doy prostaglandina, lo más probable es que ovule, la pueda servir en ese ciclo si llego con los tiempos a servirla o a inseminarla, pero las probabilidades de que se preñe son mucho menores que en una yegua que hubiese tenido un folículo más pequeño.
Bueno, acá les pongo un ejemplo de esto que les estaba contando, del hito, de este intervalo en tratamiento y la ovulación. Este sería en el caso de una yegua que tenga un intervalo de tratamiento normal, de aproximadamente 8 días, administrando la prostaglandina. Esto es día 0, día de la ovulación, acá ovuló, aumenta la progesterona, se desarrollan las ondas foliculares. Acá se desarrolla una onda folicular, yo llego a darle la prostaglandina con un folículo de 20 a 25 milímetros, tengo una respuesta de un hito normal. ¿Qué pasa en este caso? Tengo una yegua que ovula, se forma el cuerpo lúteo, aumenta la progesterona, pero cuando llego al 8º día a dar la prostaglandina, tiene un folículo muy grande, un folículo de más de 35 milímetros. Lo más probable es que esa yegua ovule en un intervalo muy cortito de tiempo y que tenga una tasa de preñez o de recuperación embrionaria inferior que las demás. Bueno, ¿por qué las yeguas con este intervalo de tratamiento de ovulación corto tienen menor tasa de preñez y de recuperación embrionaria? Bueno, hay muchas teorías sobre esto, sobre todo al principio se creía que era por una mala calidad del ovocito o porque la yegua no tenía suficiente tiempo para eliminar el fluido uterino que se produce durante la inseminación y que no dilataba bien el cérvix, entonces que se infectaba o se inflamaba más. Pero investigaciones más recientes determinaron que parece ser que el rol fundamental en estas yeguas es de la presencia de edema uterino o de estrógenos en el útero y que eso afecta el porcentaje de preñez. Se vio que en yeguas que tenían más de 3 días de edema endometrial, correspondiente a 3 días de estrógenos, tenían una mayor tasa de preñez que en yeguas que tenían menos. Entonces, si yo tengo un intervalo de tratamiento de ovulación cortito, de 3 días, no tengo tiempo de que haga 3 días de edema, hará un día de edema. En cambio, yo tengo un intervalo de tratamiento de 8 días, sí tengo tiempo de que haga al menos 3 días de edema y de estrógeno y que ese útero se prepare. Los estrógenos, ¿qué hacen? Aumentan los receptores de progesterona, aumentan los receptores de LH, aumentan la expresión génica de una proteína que se llama uterocalina, que está en estudio, que puede llegar a favorecer el desarrollo del embrión en el endometrio. Entonces, bueno, todavía no está todo muy cocinado, todo esto está todo en estudio, pero estamos ahí. Y sabemos que, con certeza, que el efecto del intervalo de tratamiento de ovulación, por lo tanto, es una decisión nuestra servir o inseminar esas yeguas. Bueno, otra cosa importante es llegar al estro temprano, ¿sí? No perdernos el estro. ¿Cómo lo puedo hacer? Chequeando la yegua a partir del día 2 del estro, controlando el ciclo, controlando el crecimiento folicular, el patrón de edema. Esto lo puedo hacer fácilmente si vivo en el ARAS, o en el centro de embriones, o si vivo cerca de la yegua y la puedo revisar todos los días, pero en el caso mío, que yo trabajo en el ARAS pura sangre, y que vivo muy lejos, entonces solamente puedo ir una vez a la semana, me pierdo todo esto, ¿sí? Por supuesto que yo no insemino, pero yo sí trato de dar un servicio por preñez, o un servicio por ciclo, entonces lo que hago es utilizar el retajeo, ¿sí? Como una herramienta para controlar el estro, y para que cuando yo llegue a revisar la yegua pueda tomar una decisión con respecto a cuándo servirla. Bueno, acá básicamente que el crecimiento folicular depende de muchas cosas, dentro de ellas la estación del año. Las yeguas al principio de la temporada hacen estros más largos, después hacen estros más cortos al fin de la temporada. La raza es un factor fundamental en el crecimiento folicular, y ahora les voy a mostrar una tablita. Fíjense que esto es un cuadrito del tamaño folicular al momento de la ovulación para distintas razas. Básicamente las razas más livianas ovulan con folículos más chicos, y las razas más pesadas ovulan con folículos más grandes. ¿Este dato para qué me sirve? Si yo tengo que dar servicio a una yegua lo más cerca de la ovulación posible, tengo que saber a qué tamaño es más probable que ovule. Si es una yegua árabe, tengo que saber que puede ovular tan pronto como 35 milímetros, entonces la tengo que servir con un 35, un 38, ya la puedo servir. Ahora, si estoy sirviendo una yegua de tiro,
si las sirvo a los 35 milímetros, las voy a servir 20 veces, porque de acá a que llegue a 60 milímetros van a pasar 3 o 4 días o 5 días. Entonces, eso es un dato que nos sirve. Y lo mismo si tengo que dar un inductor de ovulación. Ahí les pongo datos propios porque siempre es importante tener datos porque también varía por el individuo. Entonces, si es un lugar en donde yo trabajo y son yeguas con las que yo trabajo, está bueno fijarse en los registros de esa yegua cuál es el tamaño promedio de ovulación para esa yegua. Acá lo que les pongo es un gráfico del patrón de edema, solamente para que vean y para que recuerden que el edema va subiendo y 48 horas antes de la ovulación baja el edema. Esto se corresponde con la ecografía, fíjense que al día -6, o sea, 6 días antes de la ovulación casi no hay edema, el edema va subiendo un poco más hasta llegar a ser máximo 48 horas antes de la ovulación y después empieza a bajar. ¿Esto con qué se relaciona? Con esto que está acá, ¿sí? Fíjense que acá es día de la ovulación, -1, -2, -3, -4, y fíjense que el estrógeno, que es esta línea verde, va subiendo, y 48 horas antes de la ovulación, baja. Entonces esto se ve reflejado acá. El edema, la concentración de estrógeno se ve reflejado en el edema uterino. ¿Para qué nos sirve guiarnos por el patrón de estrógenos? Sobre todo cuando vamos a aplicar un inductor de ovulación, nosotros tenemos que tratar de aplicar el inductor, voy a ir para atrás, tenemos que tratar de aplicar el inductor acá, ¿sí? Antes de que llegue al piquito este de estrógenos. ¿Por qué? Porque el inductor de ovulación demora 36 a 42 horas en hacer efecto, en ovular. Si yo doy el inductor de ovulación acá, porque no tuve en cuenta todas estas cosas y no controlé el ciclo, lo más probable es que la yegua ovule antes del periodo que yo tengo considerado con respecto al inductor. Entonces pierdo el control del ciclo, y para lo que vamos a hablar después del momento de la inseminación, eso es fundamental. Bueno, en cuanto a los inductores de ovulación, vamos a pasar un poco rápido esto porque si no, prácticamente vamos a terminar mañana. En cuanto a los inductores de ovulación, los más comunes, los que se consiguen acá en Argentina, son la HCG, que es la gonotrofina corínica humana, y la deslorelina, ¿sí? La HCG tiene muchas cosas buenas, es barata, funciona bien, pero tiene una cosa negativa, que es que puede llegar a generar anticuerpos anti-HCG en yeguas que han recibido tratamiento durante mucho tiempo. Entonces, bueno, simplemente hay que, si estamos dándole HCG a una yegua que conocemos y vemos que empieza a no responder a la HCG, simplemente hay que cambiar de inductor. La deslorelina es un análogo de la GnRH, es muy buena, les diría que es más efectiva que la HCG, de todas formas se pueden usar también juntas, las dos juntas. Se consigue acá en Argentina, la marca Over tiene una deslorelina, y si no también se consiguen deslorelinas que son, las hacen, digamos, mezclas magistrales, no sé cómo se llaman, las hacen en el laboratorio. Y después la buserelina, que la verdad es que hay un montón de buserelinas en el mercado, y la mayoría están hechas para bovinos y te las venden como para equinos, pero la concentración a la que viene es muy bajita, entonces nunca llegamos a la concentración suficiente como para inducir la ovulación en la yegua. Entonces la buserelina, por lo menos estas que vienen en esta concentración, no se las recomiendo para utilizar. Sí, la buserelina hiperconcentrada, pero en Argentina creo que todavía no está, que es este el Superfag, que viene a concentración de 1 miligramo por mililitro, y la dosis que hace efecto en la yegua, yo les puse acá varias, porque esto está en investigación, pero las dosis que mejores resultados tienen, no sé si lo marqué, no, son estas, entre 1 y 0.25 miligramos. Y después la histerelina, que es el agonista de la GnRH más potente, es muy buena, y hay una que se produce en Botucatu. Ayer di una charla para Río Cuarto, y la verdad es que yo no sabía que ya la producían en histerelina, y uno de los chicos que que estuvo en la charla me contó que estaba, así que vean ustedes, se las puse. Hay creo que una empresa en Argentina que trae productos Botufarma, ellos hacen todo, hacen hormonas, hacen todo para inseminación artificial, para transferencia embrionaria.
no es chivo, no tengo nada que ver con Botucatu, pero les cuento porque para el que trabaja en la práctica es un lugar en donde se pueden comprar cosas. Bueno, vamos ahora al manejo del semen, ¿sí? Del servicio y del semen para refrigerado o congelado para inseminación. Primero quiero destacar esto, la viabilidad del ovocito y la viabilidad del semen. ¿Cuánto tiempo vive el ovocito post-ovulación? Siempre se creyó que vivía hasta 6 horas. Por un estudio que hizo Woods en el 90, que dijo más de 6 horas después de la ovulación el ovocito ya no es viable, pierde la fertilidad. Pero hay otros estudios, incluso uno de la misma época que él, que dijo no, vive entre 12 y 18 horas, y un estudio muy reciente de Newcomb del 2011 que dice que viven entre 12 y 15 horas el ovocito. Entonces eso nos da una ventana para trabajar sobre todo con el semen congelado, y después les voy a contar cómo. El semen dura más que el ovocito. El semen fresco puede durar hasta 5 días, por supuesto que esto está todo relacionado con la fertilidad propia de cada padrillo. Hay padrillos subfértiles que dura 1 día o 12 horas el semen fresco, pero hay padrillos fértiles en los que el semen puede durar tranquilamente 5 días. ¿Dónde dura? Yo les digo dura. ¿Dónde dura? En el oviducto, ¿sí? El semen, una vez que el padrillo sirve a la yegua o que se insemina, el semen entra en el útero, se va hacia los cuernos y entra por las papilas, por la unión uterotubárica, al oviducto y se queda ahí en el istmo esperando, como como en pausa queda, ¿no es cierto? Ahí esperando, con poca motilidad y con poco gasto, esperando a que llegue el ovocito. En cuanto al semen refrigerado, dura un poco menos, entre 24 y 48 horas, esto es post-inseminación, o sea, el semen refrigerado a 4 grados o 5 grados centígrados puede estar hasta 48 horas, y una vez que inseminamos la yegua con ese semen puede durar 24 o 48 horas más. Y el semen congelado alrededor de 12 horas, un poco menos que el anterior. Con respecto al servicio natural no voy a hablar mucho, porque la verdad es que hay muchos tipos de servicio y hay muchas cosas, muchos factores que influyen en el servicio natural, pero básicamente con respecto al servicio a mano dirigido, las cosas que yo creo que son fundamentales y son manejos de rutina que se deberían hacer mínimamente es el lavado del pene pre-servicio y el control de la eyaculación, ¿sí? Una vez que el padrillo montó a la yegua, poner la mano en la base del pene y palpar los pulsos uretrales para saber que eyaculó. Controlar los servicios y el ciclo de la yegua para tratar de dar 1.3 servicios por preñez, o sea, no servir a la yegua 3 o 4 veces en el estro, ¿sí? Tratar de servir lo más próximo a la ovulación y solamente una vez por ciclo. Y ahí les pongo abajo usar el retajeo y la inducción de ovulación, sobre todo en programas ambulatorios. Si no tenemos la posibilidad de revisar las yeguas todos los días, tratar de manejar el ciclo con el retajeo, con esa ecografía semanal, dejar indicado el inductor de ovulación, haciendo predicciones de cuántos milímetros crece el folículo por día, para dejar indicado que le den el inductor tal día y el servicio tal día. Entonces, de esa forma, acercarnos al servicio cerca de la ovulación. Con respecto al semen refrigerado, bueno, en general la inseminación con semen refrigerado se insemina preovulación en la mayor parte de los casos, entonces el espermatozoide espera al ovocito. La dosis inseminante con semen refrigerado es la misma que con semen fresco, son 500 millones de espermatozoides mótiles, pero ahí les pongo entre paréntesis que cuando lo envían al semen te tienen que enviar el doble, porque se espera que la mitad de esos espermatozoides mueran en el camino, entonces la dosis es un poquito mayor. Acá les pongo un protocolo de inseminación con semen refrigerado, es un ejemplo, las horas pueden variar según el manejo de cada uno y el manejo del lugar en donde vayan a inseminar, pero en este caso, supónganse que es un ejemplo de un semen que lo tengo que pedir, que no está a mi disposición, lo tengo que pedir, me lo van a mandar refrigerado y demora 48 horas en llegar. Entonces yo tengo que controlar el ciclo de la yegua, que cuando tengo un folículo, suponiendo que es una yegua de raza mediana, ni liviana ni pesada, que ovula con 40 milímetros,
Entonces yo tengo que a los 32, 33 milímetros pedir el semen. Al otro día, que ya creció 3 a 5 milímetros, o ya mide 38 milímetros, doy el inductor de ovulación. Los inductores de ovulación, la mayoría, funcionan con folículos de más de 30 milímetros y edema. Y en general, uno trata de poner el inductor entre un diámetro de 35 y 38 milímetros, y no más que eso, porque si te pasas de los 38 milímetros, puede ser que ya se haya desencadenado el pico de LH y que esa yegua ovule naturalmente y no por efecto del inductor. Entonces, que ovule antes de lo que nosotros esperamos y perdemos ese control del ciclo. Entonces, pido el semen, a las 24 horas doy el inductor de ovulación, a las 24 horas de inducir llega el semen, insemino, y como el inductor de ovulación demora 36 horas a 42 en hacer efecto, aproximadamente a las 12 horas post inseminación la yegua ovula. Entonces, estoy inseminando con semen refrigerado y obteniendo una ovulación dentro de las 12 horas de la inseminación. Perfecto. Acá les pongo una tablita de Newcomb también, en donde evaluaron yeguas inseminadas con semen refrigerado y la tasa de preñez en relación al tiempo entre la inseminación y la ovulación. Entonces, acá es 24 horas antes de la ovulación, de 24 a 0 horas a la ovulación, un 60% de preñez, y antes de las 24 horas, fíjense que baja mucho el porcentaje de preñez, se inseminó mucho tiempo antes, 48 horas antes de la ovulación, y lo mismo para post. Después de las 16 horas post-ovulación ya se baja mucho el porcentaje de preñez. Entonces, como les decía antes, siempre los mejores resultados se obtienen inseminando o sirviendo lo más cercano a la ovulación posible. El semen refrigerado, la inseminación es en el cuerpo uterino. Una vez que llega el semen en el contenedor que te lo mandan, lo dejas el contenedor ahí en un lugarcito, preparas la yegua, la lavas, la preparas, agarras la pipeta de inseminación, el semen puede venir en un tubo o en una jeringa, pones el semen en una jeringa si es que no vino, lo conectas a la pipeta, sacás el aire de la pipeta, o sea, llevas el semen hasta la punta de la pipeta e inseminas. Con el semen refrigerado. Guardas una alícuota de semen para evaluarlo después a temperado. Y con respecto al semen congelado, acá hay que tener un poco más de cuidado con respecto al ciclo. Hay que tratar de inseminar lo más cerca de la ovulación posible porque el semen refrigerado, acuérdense que tiene menos viabilidad que los otros tipos de semen. En general se insemina post-ovulación, o sea, el ovocito espera el espermatozoide. Y hay dos técnicas de inseminación, pre y posovulación, o sea, usar la misma dosis, dividir en dos, mitad para preovulación y mitad posovulación, o todo posovulación, poner el semen posovulación. Bueno, ¿cuánto es una dosis? Yo recién, hace rato les decía que para semen refrigerado la dosis son 500 millones. Bueno, para el semen congelado no es tan fácil, porque al estar sometido a un proceso de criopreservación más fuerte que el semen refrigerado, la calidad del semen post congelación varía más. Y también varía en cada individuo la capacidad de resistir a la criopreservación. Acuérdense que el equino no está seleccionado por caracteres reproductivos, entonces muchas veces tenemos padrillos muy buenos, que fueron muy buenos deportistas y que los quieren reproducir y que son fatales. Entonces, ¿cuánto es una dosis? Va a depender de cada individuo, pero una dosis básicamente es un número X de pajuelas que contengan una concentración y un volumen adecuado para que al combinarlas constituyan una dosis inseminante capaz de preñar a una yegua. Para un padrillo puede ser de una pajuela y para otro padrillo pueden ser 10 pajuelas, una dosis inseminante. ¿Y cuántos espermatozoides tiene que tener una dosis? Bueno, también varía. En general se considera que un mínimo de 200 millones de espermatozoides mótiles con un 30% de motilidad progresiva post-descongelación, hasta 800 millones. O sea, las dosis normales van entre 200 y 800 millones. Pero hay padrillos que son muy fértiles y que pueden preñar con dosis de 50 millones, y hay padrillos que son muy infértiles y que necesitan dosis mucho más altas. Bueno, acá les paso un ejemplo de inseminación
con semen congelado. Este ejemplo es inseminando pre y posovulación. Para lograr inseminar pre y posovulación, yo tengo que tener un control muy cercano del ciclo. En este caso, en este tipo de inseminación, cuando se hace pre y post, en general se usa este tipo de programa de inseminación para no tener que revisar la yegua cada 6 horas. Entonces yo reviso cada 12 horas y al poner el semen pre y posovulación me aseguro de que tengo semen en el oviducto por si la yegua ovula antes de lo que yo espero o antes de que yo llegue con el semen. Entonces en este caso hacemos la inducción de la ovulación a las 8 de la mañana. Acuérdense siempre que la inducción tiene que ser con un folículo entre 35 y 38, con edema, siempre dependiendo de la raza. A las 8 de la mañana del otro día, o sea, a las 24 horas de haber inducido, la reviso a la yegua, me fijo que esté bien, me fijo que no tenga fluido, me fijo que el folículo todavía esté presente. Y a las 8 de la noche de ese mismo día, o sea, a las 36 horas de haber inducido la ovulación, le pongo la primer mitad de dosis de ovulación. A las 12 de la noche, la yegua debería ovular, o sea, 42 horas después de la inducción. Yo no voy a ir a revisar a la yegua a esa hora, pero ya le puse semen 4 horas antes. Entonces, ya estoy cubierta. Reviso otra vez la yegua a las 12 horas de la última vez que la revisé, la vuelvo a revisar a las 8 de la mañana, la encuentro ovulada y le pongo la segunda mitad de la dosis. O sea, 8 horas post ovulación le vuelvo a poner la mitad de la dosis. Lo positivo de este tipo de planteo es esto, es que puedo revisar cada 12 horas con cierta tranquilidad, y lo negativo es que al poner una dosis preovulación, la mitad de la dosis preovulación, en yeguas que son susceptibles a la inseminación con semen congelado, porque tal vez hacen una reacción muy, muy fuerte, cuando llego con la segunda mitad de la dosis posovulación, el útero reaccionó fuerte a esta inseminación y llego a las 8 de la mañana y me encuentro la yegua con fluido en el útero y no la puedo inseminar. Entonces me quedo con la mitad de la dosis, ¿sí? Entonces tengo que lavarla, tratarla y ahí ya se me va, estas 8 horas se me van y bueno, ahí pierdo en este tipo de planteo. Pero para yeguas fértiles puede funcionar perfectamente. Y el planteo de inseminación posovulación, en este caso el inductor siempre se da por la tarde para tratar de que la yegua ovule durante el día, que no pueda ir al campo y no caer a las 12 de la noche al campo. Entonces el inductor se da por la noche, a la tardecita, a las 7 de la tarde, a las 24 horas la reviso, me fijo que esté el folículo ahí, que no tenga fluido. A las 36 horas, o sea, a las 7 de la mañana del otro día, la vuelvo a revisar. Si todavía está el folículo acá, que debería estar, vuelvo a la 1 de la tarde, ya pasaron 42 horas de la inducción, entonces la yegua ya tiene que haber ovulado y la insemino. Entonces pasaron no más de 6 horas desde que la vi por última vez con un folículo y que ovuló. Entonces yo estoy tranquila de que el semen, de que el ovocito va a estar dentro de esas 6 a 12 horas de viabilidad y que voy a tener altas posibilidades de que se pregne. Este es un ejemplo de que todo te salga bien. A las 7 de la tarde la revisas, tiene un folículo redondito precioso, pasan 12 horas, a las 36 horas por inducción, el folículo ya tiene forma de pera, se deformó, doble membrana, 7 de la mañana, vuelvo a la 1 de la tarde, 6 horas después de la última revisación, y me encuentro con un cuerpo lúteo, 42 horas por inducción, la insemino y me sale todo perfecto. ¿Qué pasa si la encuentro ovulada? Bueno, vengo a las 7 de la tarde, la reviso, o sea, 24 horas por inducción, tiene un folículo redondito, me voy a dormir, vuelvo al otro día de la mañana, a las 7 de la mañana, 36 horas por inducción, ovulada. ¿Qué me puede haber pasado? Que haya puesto mal el inductor, probablemente, entonces ovuló antes de lo que yo esperaba, de acuerdo al inductor de ovulación. Pasaron 12 horas desde la última vez que la revisé. La yegua puede haber ovulado a las 7 y 5, cuando saqué el ecógrafo ovuló, o puede haber ovulado a las 6 de la mañana. Entonces puede ser que el ovocito tenga 12 horas de vida en el oviducto, o 6 o 7 u 8 horas. Entonces, ¿qué hago en este caso? ¿Me conviene inseminar o no? Bueno, hay un estudio que hizo Newcomb y Cuervo Arango hace poquito,
en el que determinaron que el porcentaje de preñez en yeguas inseminadas entre 12 y 15 horas post-ovulación es el mismo que entre 9 y 12 y entre 6 y 9 horas post-ovulación. Entonces, en este caso, que antes uno, cuando revisaba la yegua cada 6 horas, por el hecho de que pensábamos que la bolsita no vivía más de 6 horas, cuando te pasaba esto, te querías matar porque no la inseminabas, porque no, ya está, se me pasó. Pero bueno, con todas estas noticias nuevas y estas investigaciones nuevas que tenemos, yo la inseminaría. Ahora les muestro otro ejemplo. La reviso a las 12 del mediodía, porque tengo una reunión a la tarde, no puedo ir a Laras a revisarla, al campo a revisarla, la reviso al mediodía. Está el folículo, está redondito, 24 horas por inducción, perfecto. Me voy a mi casa, me voy a dormir, vuelvo el otro día a las 8 de la mañana. Son 36 horas por inducción, no debería haber ovulado, pero la encuentro ovulada. Y pasaron, desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche, ¿cuántas? Se me fue el cosito de acá, no sé cuántas horas son. Un montón, como 20 horas. Se pasaron 20 horas entre la última vez que la vi con un folículo y que la encuentro ovulada. No sé cuánto tiempo pasó. Puede haber ovulado a las 2 y 5 o puede haber ovulado a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué hago en este caso? Bueno, ese sí es un problema. ¿Qué hacemos? Podemos inseminar igual y jugárnosla. Si el semen es muy caro, les diría que no, yo no me jugaría. La otra es evaluar el cuerpo lúteo, si a la palpación la yegua demuestra dolor, si la yegua todavía no tiene tono uterino, bueno, pero en 20 horas no hay muchos cambios, la verdad. Y la otra es dejar pasar el ciclo y servir en el ciclo siguiente, prestándole un poco más de atención al ciclo. Bueno, el semen congelado, ¿de qué forma se maneja? Les voy a contar un poquito acá. Bueno, lavado del periné, como en el caso del semen refrigerado o el semen fresco. El semen se sacan las pajuelas del tanque de nitrógeno, se descongelan en un baño María con agua, y la temperatura y el tiempo de descongelación depende de cada padrillo y sobre todo del método de congelación que utilizaron y de los medios. Idealmente, la dosis de semen congelado debería venir con un papelito que te diga a qué temperatura y por qué tiempo tenés que descongelar. En general no pasa, en el 99,9% de los casos no te mandan nada. Entonces lo que se hace es descongelar a 37 grados por 30 segundos a 1 minuto. ¿Sí? Se ponen las pajuelas directamente del nitrógeno líquido al baño María por 30 segundos, 40 a 1 minuto. Después se les corta la punta que viene sellada. Con una de las pajuelas la podemos golpear sobre un portaobjeto atemperado en una platina térmica, cubrirlo con un portaobjeto y dejarlo para evaluarlo después. Y después lo que se hace es, con una pipeta de inseminación profunda, para inseminar con semen congelado hay varios métodos, pero el más común es la inseminación profunda con pipetas flexibles, que es la que les voy a contar acá. Después se puede inseminar por histeroscopía, pero en general ese método no es común de hacer a campo, y sobre todo se hace cuando las dosis son muy chiquititas. Me da un poquito de agua. Cuando las dosis son muy chiquititas. Entonces, en este tipo en el 90% de las yeguas que se inseminan a campo con pajuelas, con 1 o 2 pajuelas o hasta 5 pajuelas, se utiliza esta técnica, ¿sí? La de inseminación profunda, con la pipeta flexible. Acá lo que les muestro es que se dobla un poco la pipeta antes de meterla en la yegua. Debería haber estado en la estufa, esta pipeta si está temperada. Al doblarla, la pipeta así toma como una curvatura, porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con la punta de la pipeta hasta la punta del cuerno ipsilateral a la ovulación. O sea, del mismo lado que ovuló el folículo, tengo que llegar hasta la punta del cuerno, para depositar la dosis de semen en la papila. Una vez que coloqué la pipeta y que llegué a la punta del cuerno, para eso, entro con la pipeta transvaginal, paso el cervix. Cuando llego a la bifurcación de los cuernos que me hace resistencia a la pipeta, saco la mano de vagina, entro por recto y transrectalmente guío la pipeta hasta llegar a la punta del cuerno. Una vez que llegué a la punta del cuerno, fíjense que sobresale un pedacito nada más de la pipeta, voy introduciendo de a una las pajuelas. Las pajuelas se empujan con un estilete, en la punta tiene una bolita de metal, entonces la bolita empuja el algodón que tiene la pajuela y el algodón empuja el semen, entonces vas depositando de a uno
y cuando sacas el estilete sale enganchada la pajuela se engancha en esto, entonces sacas esa pajuela usada, pones una nueva. Y al final puedes ponerle un poquito de aire, 2 a 3 centímetros, para hacer como una burbujita en el sitio donde quedó el semen. Bueno, ya estamos terminando, por suerte, espero que sigan ahí. Por último, lo que nos queda para cerrar todo este cuentito es hacer el manejo post-inseminación. O sea, si vine haciendo todo bien hasta acá, tengo que terminar y cerrar dejando la yegua correctamente post-inseminación. Entonces, en el caso del semen refrigerado o del servicio natural, tengo que controlar la ovulación, si inseminé preovulación. En el caso del semen congelado, ya saben que ya la revisamos porque inseminamos posovulación. Y lo otro que tengo que controlar es la presencia de endometritis persistente por servicio. Todas las yeguas se inflaman por servicio, o sea, todas las yeguas hacen endometritis por servicio, pero hay algunas que tienen menos capacidad de evacuar esa inflamación, esos productos de la inflamación, que otras. Entonces, en esos casos hay que hacer un tratamiento. Este sería el caso, fíjense, una yegua por inseminación, se ve a la ecografía, este es el cuerno del útero, y a la ecografía, en el lumen del útero, se ven unos reflejos blancos que corresponden a aire, presencia de aire en el útero. Esta es otra yegua en la que se ve un edema endometrial muy marcado, anormal, patológico. Estos son los pliegues endometriales, y esto es el edema adentro, y ahí estaría la luz del útero. Fíjense en el lumen, hay presencia de fluido. Esto también, imágenes de úteros, esto es fluido anecoico, o sea, fluido que no tiene partículas en suspensión, entonces es un fluido más benigno que este, por ejemplo, que es un fluido que se ve gris, se ve ecogénico, y probablemente esto tenga muchos productos de inflamación. ¿Qué hago con todo eso? En la yegua que les mostré primera, en esta, probablemente si tengo poca cantidad de fluido y es anecoico, pueda tratarla simplemente con oxitocina, ¿sí? O con cloprostenol, ya les voy a contar. En este caso, cuando tengo un fluido así, de estas características, yo lo que hago es hacer un lavaje uterino. ¿Con qué? Con Ringer lactato. Siempre que hagan lavaje uterino, sobre todo después del servicio, usen Ringer lactato y no solución fisiológica. La solución fisiológica tiene un pH más ácido, entonces inflama también, o favorece la inflamación. Entonces usa siempre Ringer lactato. Pueden lavarla tan pronto como 1 hora posovulación y hasta 4 días posovulación. Recuerden que el embrión llega al útero al día 5 y medio, o sea que al día 4 ya es como el último día que tengo para entrar al útero a hacer un tratamiento. Junto con el lavaje de Ringer lactato puedo aplicar oxitocina. La oxitocina con 10 unidades internacionales o hasta 20 tengo un efecto en la yegua. También puedo usar clorprostenol, que es prostaglandina, a la dosis uterolítica son 250 microgramos. También tiene efecto de contracción uterina el clorprostenol, pero a diferencia de la oxitocina hace como contracciones fuertes y momentáneas, y dura poco tiempo. Y el clorprostenol hace contracciones de menor amplitud, más suavecitas y como más ondulantes y por más tiempo, hasta por 4 horas. También se utiliza mucho, sobre todo cuando trabajamos con semen congelado, los inmunomoduladores, ¿sí? Corticoides como dexametasona, que se puede usar el día de la inseminación o un día antes, el día de la inseminación y post, o prednisolona también, y un AINES que se está estudiando ahora. Hace poco se hizo un estudio con pirocoxib. Yo la verdad es que no sé si en Argentina se vende, sé que se vende para perros, creo que todavía no hay para equinos, pero promete mucho el pirocoxib, sobre todo porque no interfiere con la ovulación, como si lo hacen otros AINES, como el Flunix, por ejemplo, la metonina Flunixi. Después también les pongo acá que podemos colaborar con la relajación del cérvix,
sobre todo en yeguas que tienen cervix con fibrosis, que no se dilatan bien, entonces yo la encuentro post-inseminación con mucho fluido, le hago un lavaje uterino, le doy oxitocina, pero le cuesta a la yegua largar el fluido porque el cervix no se dilata. Entonces, en ese caso puedo usar misoprostol o buscopolamina, que se mezclan con gel estéril, se colocan localmente en el cervix y eso hace que el cervix se relaje y que pueda la oxitocina, con su efecto, eliminar el fluido. Y por último, no menor, la Caslick, que yo les conté al principio de la charla, que en yeguas que tienen muy mala conformación, en general yo les hago una Caslick muy chiquitita al principio, que me llegue a pasar el brazo, y después, una vez que la inseminé, que la traté, en el caso de que la tenga que tratar, la suturo completa, y yo elijo hacer suturas temporarias, o sea, no reavivo los bordes hasta que no detecto la preñez. Entonces, en este caso, haría una Caslick temporaria sin reavivar bordes, y si la detecto preñada, después hago una Caslick permanente si la yegua lo requiere. Y bueno, ya con esto terminamos. Por último me quedan los antibióticos. En el caso de que me encuentre una yegua con mucho fluido, con fluido cogénico, que le hago un lavaje, puede tener bacterias. Si no hice un cultivo previo, cuando hice la evaluación de la yegua, puede tener tranquilamente. Incluso si hice un cultivo previo y me dio negativo, y tiene una reacción muy fuerte post-inseminación, también puede ser que tenga bacterias. Hay ciertas bacterias, como el Streptococcus epidemicus, que se meten en las glándulas, quedan en estado latente, son muy difíciles de diagnosticar con los métodos convencionales de diagnóstico. Entonces, después de la inseminación, el semen y la inflamación que produce el semen hace que esas bacterias salgan a la luz, y después de la inseminación nos encontramos con una yegua con mucho fluido y probablemente infectada con estreptococo. Entonces, es un tema complicado porque yo ya la inseminé, pero lo que sí puedo hacer es, si realicé un lavaje uterino por inseminación porque tuve una reacción muy fuerte, a ese mismo lavaje terapéutico lo puedo utilizar para llevarlo al laboratorio y que hagan un cultivo de eso y saber si efectivamente hay bacteria, cuál, y que hagan un antibiograma para saber con qué tratarla. El problema de todo esto es que imagínense que yo ya estoy trabajando post-ovulación, entonces me quedan 4 días para tratar, de los cuales 2 días no voy a tener un diagnóstico, porque el laboratorio demora 48 horas. Entonces, cuando tenga el diagnóstico, que sepa qué bacteria y con qué antibiótico tratar, me quedan 2 días de tratamiento. Así que bueno, es un problema. Si yo ya puse el semen, puedo tratar con un antibiótico de amplio espectro desde el día que hice el lavaje, preventivo, digamos, y rezar de que se preñe y de que no tenga muerte materna temprana o que no aborte por placentitis al final de la gestación. Y si no, bueno, no hay muchas opciones más. Por eso es tan importante tener un buen diagnóstico reproductivo de la yegua desde el comienzo. Estas bacterias latentes son un problema, pero si es una yegua que está en nuestro sistema y con la que venimos trabajando, es probable que ese Streptococcus que esté ahí latente cada tanto demuestre algo, entonces que alguna señal nos venga mandando la yegua, o que no, o que le cueste preñarse, o que en otras temporadas le haya costado, o que el último año no se haya preñado, entonces también eso tenemos que tener en consideración, la historia reproductiva. Y bueno, ya para finalizar, les pongo esta ecuación, que todo es importante para aumentar las tasas de preñez o para tener buenas tasas de preñez, la fertilidad de la yegua, la del padrillo y nuestra intervención. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que no los haya cansado y aturdido con la charla, que estén todos ahí todavía. Acá estamos, no se ve nadie. Me alegro. Muy buena. Bueno, me alegro mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que la liberemos a la doctora. ¿Tienen preguntas o si tienen casos que quieran compartir? Muy buena charla, dicen los chicos. Bueno, muchas gracias. Por ahí me acelero mucho y si no, me cuesta mucho darles charlas cuando no les veo las caras, porque no sé si están atentos, si voy como una loca. No, Si sí, todo atento. Bueno. Yo en realidad me quedé con una duda.
Bueno. del comienzo. La anoté acá en el teléfono, que a mí no me quedó claro la parte en la que explicó sobre las tasas de preñez cuando se sincroniza con progesterona. Eh, o sea, usted dijo que de acuerdo a los días que aparece la ovulación, tenemos mayores o menores tasas de preñez, que eran mayor a... Sí. Es con prostaglandina. Claro, o sea, En sincronizan. respuesta a la prostaglandina. Y lo que está visto es que cuando la yegua responde después de la prostaglandina antes de los 6 días, o sea, con una ovulación antes de los 6 días, o desde el tratamiento hasta los 6 días, las tasas de preñez y de recuperación embrionaria son menores que en yeguas que demoran más en ovular. Entonces, por eso es tan importante medir el tamaño folicular al momento de la administración de la prostaglandina, porque vos ya sabes que si cuando das la prostaglandina y tiene un folículo de 30 milímetros, va a ovular en poco tiempo. Entonces, es muy probable que esa yegua tenga menos chances de preñarse o de sacar un embrión que en una yegua que tiene un folículo de 15 milímetros o de 20 al momento de la prostaglandina y que probablemente le lleve 8 o 10 días, o 8 sí o 10 días, ovular. Claro, claro. Bien. Sí, eso era a ver si hay otra pregunta. Por ahora no. Sí, mucho agradecimiento. Excelente charla, dicen los chicos. Ay, la Lore me escribe. Bueno, Lore, gracias. Gracias. Queda pendiente la charla y la visita de Tucumán. Yo voy todos los años, así que todos los años para Navidad. No sé qué va a pasar este año, pero Doctora, ojalá. en el caso de la situación que comentó, que se pasen 12 horas desde la última vez que revisó la yegua y va a inseminarla. Sí. Si estuviera, por ejemplo, bueno, ahí va directamente a revisarla para inseminar, pero si fuera servicio natural y piensa que han pasado hasta 12 horas, ¿igual le daría servicio o ahí ya no? Sí, es lo mismo. O sea, el ovocito en teoría dura 12 horas. Qué lindo. 12 horas post ovulación, o sea, después de que ovula dura hasta 12 horas en el oviducto viable. Lo mismo si le pongo semen fresco o semen congelado, o sea, lo que tenés que tener en consideración es eso. Si son 12 horas o menos, yo lo inseminaría. Ahora, si pasan más de 12 horas, por más que sean semen fresco, si sea inseminación o si sea servicio natural o congelado, ya dudo en inseminarla o en servirla, porque yo sé que ese ovocito entre 12 y 15 horas puede vivir, pero no más que eso. ¿Sí? Va a depender mucho del último momento en que la revisé y de cuántas horas pasaron. Vos decís, pasaron 12 horas desde que la revisé por última vez. Como les decía, puede que haya ovulado al momento que saco el ecógrafo o puede ser que haya ovulado una hora antes de que yo lo estoy revisando, o sea que uno no sabe realmente. Pero bueno, esas son las situaciones en que tenés que tratar de tomar una decisión. Si fuera con semen fresco o si la tengo que dar servicio, o sea que el semen no tiene tanto valor, por decirlo de una manera, puedo probar inseminarla o servirla. Lo único que voy a perder es tiempo, porque la voy a servir y voy a tener que esperar 15 días para ver si se preñó o no y después volver. En cambio, si tengo que inseminar con semen congelado, ya es otra cosa, porque en general el semen congelado es muy caro y ahí estoy perdiendo una dosis, estoy perdiendo plata. Ya. Bueno, gracias. Ahí tenemos un par de preguntas. No sé si quiere que las lea o las lea usted. Bueno, las leo Como yo. quieras. A ver, Fátima dice, ¿desde qué tamaño consideramos un folículo apto para prostaglandina? Bueno, quiero que les quede claro esto. No es que el folículo sea apto para prostaglandina o no. O sea, el folículo no tiene nada que ver con la prostaglandina. La prostaglandina hace efectos sobre el cuerpo lúteo. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que en folículos, voy a ir a la presentación, a ver si yo pongo así, ¿ustedes ven la presentación? A ver. Mm, ¿No? a ver, espera 2 segundos. Sí, 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 está bien. ¿Están viendo? Bueno, Sí, entonces, la prostaglandina hace efectos sobre el cuerpo lúteo, pero si yo liso el cuerpo lúteo, o sea, hago que deje de producir progesterona, todos estos folículos que están acá van a empezar a crecer desde que yo
rompí la fuente de progesterona. Si yo rompo la fuente de progesterona con un folículo de 35 milímetros, va a responder mucho más rápido, con una ovulación mucho más rápida porque ya es un folículo de gran tamaño, entonces no le queda mucho por crecer. En cambio, si yo doy prostaglandina con folículos más chicos, de 25, de 20 o de 10 milímetros, demora mucho más en crecer ese folículo, entonces por lo tanto en tener una ovulación. No es que el folículo sea apto o no para la prostaglandina, el folículo está. Y lo que sí pasa es que yo al romper la fuente de progesterona, se dispara la producción de FSH o la secreción de FSH y de LH, entonces, y de estrógenos, entonces se libera el crecimiento de estos folículos. En los folículos grandes ese tiempo demora menos, y en folículos más chicos ese tiempo demora más. Entonces, fíjense que acá esto ya está estudiado y ya lo han medido, uno sabe más o menos cuántos días demora dependiendo del tamaño del folículo. Lo más importante que uno tiene que tener en cuenta es que es que en folículos grandes ese tiempo es cortito y probablemente las yeguas, no probablemente, sino las yeguas tienen menos probabilidad de preñarse que si tienen un periodo entre el tratamiento y la ovulación más corto. No sé si le respondí, pero que sí. Sí. ¿Qué más? Si una yegua está ovulada, hace siempre inseminación profunda, por más que tenga mucho volumen. Bueno, el volumen es una cosa que no se las dije porque si no íbamos a estar hasta pasado mañana en la charla, pero sí hay otro método de inseminación cuando, no por si esté ovulado o no. El semen no demora mucho tiempo en llegar desde el cuerpo hasta los cuernos. Sí, con respecto, o sea, uno cambia el lugar donde deposita el semen en relación al volumen y a la concentración. En general el semen congelado se pone en la punta de los cuernos porque es un volumen muy chiquitito. Son en general entre 1 y 4 u 8 pajuelas. Cada pajuela tiene medio mililitro, entonces son entre 0,5 y 2 o 3 mililitros. Y si yo los pongo en el cuerpo, probablemente no lleguen hasta la punta del cuerno. Entonces trato de ponerlos en la punta del cuerno. Si yo pongo un volumen más grande, está visto que si son volúmenes de más de 5 mililitros o más, por la misma gravedad, el semen cae de nuevo hacia el cuerpo. Entonces, sí, cuando son volúmenes más grandes, es lo mismo ponerlo en la punta del cuerno o en el cuerpo, porque por gravedad va a volver a caer. No tiene tanto que ver con si está ovulado o no la yegua, sino con el volumen y la concentración de la dosis, donde lo pongo. Por eso les contaba, creo que lo dije, que cuando usamos dosis bajas o microdosis que se llaman, de semen, sobre todo con semen congelado, se usa la histeroscopía porque se ponen dosis muy chiquititas, de microlitros. Entonces tienen que poner con endoscopía en la punta de la papila, ahí, porque si lo pongo en el cuerpo no va a llegar nunca hasta ahí. Tamaño mínimo es la pregunta, no sé de qué. Eso Ya le contesté. No se olviden de escribir su nombre. ¿Quién fue? No, eso. A veces usan botucrío para rediluir semen post-centrifugado antes de inseminar. Semen refrigerado, no congelado. Me pregunta Lore que usan botucrío, que es un diluyente de congelación, para rediluir semen post-centrifugación, pero semen refrigerado. La verdad es que no había escuchado, pero el botucrío no es más que un diluyente, un poco más rico que los diluyentes de refrigeración que se consiguen, así que no me parece que esté mala la idea. De todas formas, yo creo que si tenés semen post-centrifugación, semen refrigerado, no sé si es que recibís el semen refrigerado y lo centrifugás antes de inseminar, o lo centrifugan, no entendí bien eso, Lore. Pero en general, si tenés un semen refrigerado de mala calidad, no sé si usaría otro diluyente. Por ahí probaría otra cosa, por ahí probaría un gradiente de densidad, en mi opinión, pero no estaría mal centrifugarlo y rediluirlo con un diluyente un poco más rico. No sé si le contesté a la Lore.
Sí, bueno, de todas formas ya creo que ya la liberamos, Doc, porque ya no empezamos a dar el nombre a los chicos. No hay problema, igual quedó mi mail por ahí, así que si lo estuvo diciendo Alvarenga, ay, me la perdí en la Lore, a ver. Lo estuvo diciendo Alvarenga en las últimas charlas, por eso la duda. Sí, sobre todo porque Alvarenga es el que produce el botucrío. Sí, no hay que perder eso de vista. Pero no, está bueno el botucrío, yo lo he usado y es un buen producto. Más allá de eso, de que él lo haga, me parece que está buena la idea, por supuesto. No dejaría de hacerlo. Pero no tomen estas cosas como, o sea, yo no lo tomaría como una regla. Ah, si tengo semen de mala calidad, lo centrifugo y lo vuelvo a diluir con botucrío. No, porque como les dije, o sea, para cada padrillo hay un semen extender que le va bien, y hay padrillos que van bárbaro con el botucrío, porque eso es verdad, es muy bueno, pero hay otros padrillos que no funcionan con el botucrío. Entonces te agarras esta reglita vos y decís yo centrifugo y le pongo botucrío y resulta que te sale mal, pero por querer tener una receta para algo que tal vez no debería ser. Yo sé que los gradientes de densidad por ahí son más caros y son más difíciles de conseguir, pero bueno, eso también queda en cada uno. Pero está bueno lo que dijo la Lore. Bueno, Bueno, le agradezco mucho, muy buena charla. bueno, me alegro mucho y gracias a ustedes por invitarme. A vos y a la Lore por tenerme en cuenta, espero que les haya servido y bueno, que nos podamos ver en vivo y en directo en algún momento. Seguramente ya vamos a estar invitándola. Yo voy en diciembre, acuérdense, el 25, comemos pan dulce y hacemos una charla. Bueno, dale. Bueno, chicos, gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Dani. Gracias, Lore. Chao, muchas gracias.